La clase media quiere saber del mañana, los pobres también. Nabucodonosor quería saber lo que iba a pasar. Es por eso que debemos de estudiar la doctrina de la escatología, porque los tiempos son finales y tenemos que levantar la voz, pero escúcheme bien, de una manera correcta. Si vamos a decir que Cristo viene, tenemos que demostrar correctamente por qué viene Cristo, cómo viene Cristo, para qué viene Cristo. No se trata de decir a una persona que es idólatra, hijo del diablo, eso no sirve. No salvamos a nadie, somos un peligro para el mundo secular. Amén. Con esa clase de evangelistas, mira, nos quejamos de otros cuando nosotros realmente alejamos a la gente de nosotros. Si nosotros vamos a hablar de la idolatría, tenemos que prepararnos para hablar. Si vamos a hablar de una religión que no es verdadera, tenemos que prepararnos, tenemos que conocer al adversario para poder ir y poder enseñar. No se trata en la apología, en la defensa de la fe, de ganar un debate, no. Se trata de ganar el individuo para Cristo. Eso es lo que se llama apología y creo, defensa de la fe. La defensa de la fe es prepararme para qué. No para ganar un debate, porque el único grande es Cristo. Hay que ganar a ese hombre para Cristo. Sacar el diablo y trasladarlo al reino de la luz de Jesús. Entonces, ¿por qué yo voy a estudiar sobre el arrebatamiento? Porque van a venir días malos. Esto es futuro. ¿Cómo lo sé? Tengo que leerlo en la Biblia. Lo que el hermano habló es una profecía escrita en la Biblia y eso es válido. Porque todo lo que se habla con la Biblia es válido. Pero si me vienes a decir algo que no es válido, yo no lo puedo creer. Ni yo decirte aquí algo cuando no lo es. La Biblia es la profecía más severa. Dios ama a sus hijos y los edifica, los restaura. ¿Por qué debo de estudiar escatología? Porque la naturaleza humana lo requiere. ¿Por qué debo de estudiar escatología? Porque es santidad. Y todo lo que sea santidad yo tengo que recibirlo. Porque la santidad me da madurez espiritual. Cuando Mateo dice en 5:48, sed pues santo como vuestro Padre es santo, no está diciendo que yo sea santo, porque es imposible que yo sea santo, porque Pablo en Romanos dice, por cuando todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Acá no hay nadie santo, lo que está hablando es de alcanzar madurez. Si somos santos es por la sangre de Cristo. ¿Por qué voy a estudiar escatología para alcanzar santidad? Llaman dos razones por cual yo debo de estudiar los acontecimientos futuros. La santidad y porque la naturaleza lo requiere. Si usted va a un velorio o pasa algo en una familia del mundo secular, están ansiosos por saber lo que está pasando. Todos están en la expectativa. ¿Qué pasará el domingo? ¿Qué pasará con los pesos? ¿Qué pasa? ¿Dolarizarán? Y todos están caminando en punta para ver qué pasa. Escatología, eventos del futuro. La gente está un poco débil, pero la Biblia dice primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, si nosotros estamos dentro de Cristo, nosotros estamos estables siempre, hermano. Un presidente. Si el único presidente de presidentes en el reino milenial es Cristo. Si estamos buscando un gobierno de paz, un gobierno de prosperidad, un gobierno de justicia, esa promesa Dios se la dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus. Es una promesa de un reino literal físico descrito en el Apocalipsis 20. Cuando Cristo venga y descienda, Zacarías 14, y ponga los pies en el monte de los olivos y lo parte dos, el reino milenial va a ser implantado. Y la promesa y el pacto davídico se va a hacer realidad. Mientras tanto, hermanos, el mundo tiene que vivir lo que tiene que vivir. No, Señor, por acá, cuida con las balas. Normal. Hay
Cristo. Estar sostenidos en Cristo. Porque si nosotros nos debilitamos, nuestra parte emocional, como traemos una naturaleza pecaminosa, se debilita, se mueve. Y después estamos deprimidos, cansados, agobiados, no nos alcanza la plata. Pero yo creo que todos tomamos desayuno hoy día. Todos somos sobrevivientes del COVID. La iglesia está llena. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahora, no solamente la naturaleza humana lo requiere, sino que Dios quiere, amados hermanos, que estudiemos la escatología. Vamos al profeta Isaías. Profeta Isaías capítulo 44, versículos 6 y 7. El profeta Isaías capítulo 44, 6 y 7. Escuche lo que dice. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Acá hay dos personas, Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Acá viene la escatología, versículo 7. ¿Quién proclamará lo venidero? Acontecimientos del futuro. ¿Quién lo va a proclamar? ¿Quién lo va a predicar? Dice Jehová. Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Nadie puede declarar una escatología si no se le pone en orden conforme a la palabra. Es por eso que muchos piensan que el arrebatamiento va a ser a la mitad el comienzo de la gran tribulación. Otros piensan que va a ser al final. Otros piensan que ya están en la tribulación. Otros pensaron que la vacuna del COVID era la marca de la bestia. Y si no ponemos, dice Jehová, en orden la escatología, ¿quién lo va a proclamar? No es que yo me voy a parar y voy a hablar porque yo escuché por ahí a un audio que dice que ahora va a pasar algo y ahora yo me paro y creo que soy un escatólogo. Gracias, Señor. Hay que ponerle en orden. Y la Biblia nos enseña a poner en orden la escatología. Mira lo que dice. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, refiriéndose a Israel. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Anúncieles, proclámeles lo que viene y lo que ha de venir. Hay que proclamar, hay que levantar la voz para anunciar lo que viene. Tenemos la obligación de estudiar el tópico doctrinal de la escatología, de la profecía bíblica. Cuando la iglesia cristiana pierde en su corazón la esperanza del arrebatamiento, esa iglesia se separó del Señor. Hay una iglesia de hace 30, 40 años que cantaban, por ejemplo, estos grupos Maranatha, que cantaban la venida del Señor. En nuestra nación no existe eso. En nuestra nación no hay iglesias así. Hay iglesias modernas, liberales. Hay iglesias diferentes. Hay iglesias donde han abrazado el dinero, el materialismo, el humanismo, la filosofía. Han mezclado las prédicas con psicología. Y al venir a hablarte sobre la apostasía, no estoy diciendo que ustedes son apóstatas, sino que estoy enseñando lo que en muchas naciones vengo viendo. Una fuerte apostasía que ha entrado dentro de la iglesia cristiana. Y que nosotros tenemos que estudiar la escatología, porque cuando yo sé las cosas que van a venir, eso a mí me trae una advertencia, me santifica, me purifica, alcanzo madurez, tengo crecimiento, tengo temor a Jehová. Amada iglesia, una de las profecías más grandes de la Biblia es Israel. El 14 de mayo de 1948 se fundó la nación de Israel, se levantó la bandera de las Naciones Unidas. La palabra Israel, la palabra ahí viene de Sara, la palabra ese viene de Sara. Isra, L de Raquel, A de Abraham, Israel de Saúl y L de Lea. ¿Quiénes fueron ellos? Algunos de ellos fueron los patriarcas y las matriarcas fundadoras de la nación de Israel.
sucedió, más de 2000 muertos en quemarropa. En quemarropa para el pueblo judío. Y yo sé que el pueblo judío está en pecado, yo sé que es un juicio de Dios, pero eso también ajusta el rompecabezas o el ajedrez para poder mirar que la profecía más gloriosa y esperada de la iglesia cada vez está más cerca, y es el arrebatamiento de la iglesia. La palabra arrebatamiento viene del griego harpazo, que significa sacar de golpe a alguien. Cristo va a sacar de golpe. Es como un abrir y cerrar de ojos, como un pestañeo. La iglesia va a ser sacada hoy día, mañana, pasado. Pasado el otro mes. La iglesia ya se va. La iglesia no espera al anticristo, la iglesia espera a Cristo. La iglesia no entra a la gran tribulación, porque Dios no nos ha puesto para ira. Vamos a verlo con la Biblia. En el Antiguo Testamento, escúcheme, amada iglesia, existen 1240 profecías. Y el Nuevo Testamento, 578 profecías. Los 66 libros que tiene la Reina Valera contienen 1818 profecías bíblicas. Estas profecías bíblicas están contenidas en 8352 versículos bíblicos de la Biblia. En la Biblia hay 31.125 versículos aproximadamente. Si yo agarro toda la doctrina bíblica desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis 22, 18, 19, 20, el 40% de la Biblia es escatología. Los profetas mayores son libros escatológicos. Los profetas menores son libros escatológicos. Capítulos completos como Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 son capítulos escatológicos. El libro del Apocalipsis, el 95% es un libro escatológico. ¿Y cuál es el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento? Es el libro de Daniel. El profeta Daniel tiene 45% de escatología bíblica. Escúcheme bien. Y si usted no conoce el libro de Daniel en escatología, usted no va a poder entender el Apocalipsis. Te voy a dar un ejemplo. Del capítulo 6 hacia adelante, escúcheme bien, el libro del Apocalipsis se apertura la 70ª semana de la profecía de Daniel. Se llama la ira de Jehová, o el día de Jehová, o la ira de venganza de Jacob. Hay una profecía de 70 semanas de años. Son 490 años. Han cumplido 483 años. Pregunto, ¿se cumplirá la última semana? Si se han cumplido 483, ¿se cumplirá la última, que es la 70ª? ¡Amén! ¡Claro que se va a cumplir! Se han cumplido 69 semanas de años. Ya se cumplieron. Ahora falta la última. Esa profecía dada en Daniel en capítulo 9 está escrita, desarrollada. Yo para entenderla tengo que saber el Apocalipsis del capítulo 6. Ahí se destapa el primer sello, el rollo del corderito del capítulo 5, y se destapa y viene ¿quién? Un jinete, que es la bestia del anticristo. ¿Qué cosa viene? Montado en un caballo blanco, una falsa santidad con un arco sin flechas, porque no viene a hacer guerra, pero viene a conquistar, a traer una falsa paz y seguridad. ¿Y qué cosa está buscando el mundo ahorita? La gente está gritando en silencio: ¡paz! ¡Paz! ¡Seguridad! Queremos a alguien que nos gobierne, dijo un político. No importa que venga del cielo o del infierno, pero que venga alguien que traiga paz, dijo. La gente está clamando al anticristo. Escúcheme bien. Y Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, Proverbios capítulo 30, 5 y 6, y Apocalipsis 22, 18, 19 dice que nadie puede agregar
y que nadie puede quitar lo que está escrito porque será hallado mentiroso. Y Pablo a los Gálatas le dijo: todo aquel que predique otro evangelio será anatema, será maldito. No hay dos evangelios, no hay tres evangelios, no hay dos caminos. Hay un camino, hay un solo evangelio y su nombre es Cristo. Juan, amada iglesia de Buenos Aires, escribió el libro de su evangelio. Recordemos que él era muchacho cuando escribió su evangelio, escúcheme bien, y escribió las 3 cartas de Juan, y escribió el Apocalipsis. A los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman los evangelios sinópticos. En la teología, ¿por qué? Porque tienen similitud en poder describir el desarrollo de Jesús. Pero curioso es que Juan no habla de eso. Juan comienza en Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Oye, eso a mí me pone loco. En el principio, entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el principio del tiempo y el espacio. Porque cuando Rama, Soma y Shekareh, cuando el Señor me habla del Génesis 1:1, me está hablando que antes del Génesis 1:1 no había nada, solamente un Dios eterno en 3 personas. ¿Y qué cosa es la eternidad? La NASA responde claramente que es la eternidad. La NASA, hermanos, dice que la eternidad, la ciencia de la NASA dice que es donde no existe el tiempo y el espacio, lo define excelente. Y cuando Dios crea el Génesis 1:1, crea el tiempo y el espacio. En el principio creó tiempo, en el principio creó espacio, porque Él crea la tierra y en tierra es tangible, tiene tiempo y tiene espacio. Y Juan agarra, amados hermanos, y dice: en el principio el verbo es Cristo, la palabra verbo es el logos, es palabra, refiriéndose a Cristo. En el principio, Jesús, en el Génesis 1:1, miren esto, como Juan supuesto. ¿Quién se lo dijo a Juan? Juan tuvo que penetrarse en una eternidad pasada para poder saber que ese Jesús que iba a hablar era Dios hecho carne. Y de ahí cuando Juan era viejo ahí, exiliado ahí en la isla de Patmos, porque la iglesia primitiva, amados hermanos, aleluya, no le decía Señor y Dios a nadie, y el emperador Domiciano de aquel entonces quería que le digan Señor y Dios, y la iglesia sabe quién es su Señor y Dios, y esa iglesia era perseguida, era muerta, era martirizada por leones, por fuego, diferentes tipos de torturas, y Juan siendo viejo fue desterrado al mar Egeo. En el mar Egeo había una isla, en esa isla había una cárcel y ahí estaba Juan preso. Y Juan recibe la revelación del futuro. Por lo tanto, hay algo muy lindo, que Juan tuvo un doble privilegio. Juan tuvo el privilegio de penetrarse en una eternidad pasada y escribió que Jesús era el yo soy. Miren esto, y cuando escribe el Apocalipsis, él se penetra en una eternidad futura. 2 eternidades tuvo que vivir Juan para escribir su palabra. Y Juan en el Apocalipsis nos da la clave para entender el Apocalipsis. Vámonos rápidamente al capítulo 1, versículo 19. Ahí está el orden y la clave para entender el Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas. Déjame decir, para explicar. Juan ahí nos da cómo debemos de estudiar el Apocalipsis. Miren, las cosas que has visto es pasado, el verbo es pasado. Está hablando de la visión que Juan recibió en Patmos, del capítulo 1.
De ahí viene la segunda división, las cosas que son. ¿Qué cosa había en el tiempo de Juan? 7 iglesias reales en Asia Menor. Y el Señor le dice, escribe. En el griego es grafó, significa escribir sobre una superficie. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. ¿Qué significa eso? Cuando dice ángel, en el griego es ángelos, que significa mensajero de Dios. Mayormente nosotros entendemos, y es correcto, que un ángel es un mensajero de Dios, un ángel espiritual. Pero acá está hablando del encargado de la iglesia, porque también se aplica la palabra ángel al predicador. Por eso dice, escríbele al encargado, al mensajero, al ángel de la iglesia. Muchos le llamamos ancianos, pastores, pero la palabra griega, ¿sabe lo que significa? Sobrevedor. En los manuscritos más cercanos al original es sobrevedor. El sobrevedor es el que cuida, el que ve por encima de otros y cuida. Y él agarra y dice, mira, las cosas que son 7 iglesias reales. Esto es muy importante, es un mensaje directo a 7 iglesias, pero al mismo tiempo es profético. Porque al final dice que oiga el Espíritu lo que dice a las iglesias. Pero comienza, escribe al ángel de la iglesia de Efeso y termina que oiga lo que dice a las iglesias. Por lo tanto, es un mensaje directo y un mensaje profético a la iglesia universal. Y solamente hay una iglesia ahí, de las 7, que es la iglesia del modelo del arrebatamiento. Y es la iglesia que en el griego es Filadelfos. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que depende del Espíritu Santo. La iglesia Filadelfia es la iglesia misionera. La iglesia Filadelfia es la iglesia de oración, de ayuno, de doctrina bíblica. Dios no tiene nada contra esa iglesia. Es más, le dice, sé que tienes poca fuerza, le dice. No está hablando que es una iglesia débil, sino es una iglesia pequeña. La remanente del Señor no es la mayoría. Podemos hacer acá unos 10.000 o 90.000, pero si juntamos a toda la remanente, es menor de las iglesias laodicenses. Eso es remanente, una iglesia Filadelfia que depende solamente del Espíritu Santo. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 1:10. Te voy a demostrar que la iglesia no entra a los 7 años de la profecía de Daniel. 1 Tesalonicenses 1:10. Pablo, cuando enseñaba a los de